martes 2 de febrero. Estamos en nuestro discipulado con tres hermanos, nuestro hermano Christoph, que nos ayuda siempre, y estamos con Terry y Michelle, que van a ayudarnos, y ustedes en sus casas con sus Biblias, tomen un lugar para tomar apunte, porque este es un discipulado que estamos haciendo como iglesia, el avivamiento, que está preparando el Señor en cada una de nuestras vidas, para que cuando salgamos, no solo de la pandemia, sino del adormecimiento en que a veces estamos nosotros, podamos salir a lo que tiene Dios preparado antes de su venida. El que alcancemos a mucha gente que está esperando el despertar de la manifestación de los hijos de Dios. Así que vamos a la palabra del Señor, pero vamos a orar. Padre del cielo, gracias te damos por este tiempo que nos das tú para reunirnos, aunque sea por este medio, porque todavía no podemos estar en la iglesia, pero podemos estar aquí por el aforo 4 personas, porque Marco está en este momento sirviendo afuera. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que hay una palabra del cielo para mis hermanos y para mí, como está para toda la iglesia que quiere escucharla, Señor, porque la iglesia somos todo el cuerpo de Cristo. Donde estés tú, que hoy sintoniza este canal, para escuchar no a una mujer, sino lo que el Espíritu Santo te quiere dar. Vamos a darle las gracias al Señor por dejarnos con el Consolador, con el Ayudador, con el Maestro, el Espíritu Santo precioso, la persona de la Trinidad, la persona de la Deidad que está aquí en la tierra hoy. Espíritu Santo, bienvenido. Yo me cedo a ti para enseñar y te pido que mis hermanos se cedan a ti para recibir en el nombre de Jesús lo que tienes tú para ellos, porque para cada uno le quieres dar tú esa vitamina especial que viene de tu palabra, ese rema de tu palabra que les va a ayudar a ellos a salir de alguna situación que están ya cansados de no tener un rompimiento de ella. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén. Entonces mis hermanos van a leer donde hemos estado viendo lo que el Señor pide de nosotros en este tiempo, que ha estado anunciándolo en predicaciones y enseñanza. Estamos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Y va a empezar a leer Christoph, por favor. Amén. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y el versículo 7, Michelle. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta escritura la hemos visto varias veces. ¿Qué nos quiere recordar el Señor? Que tú tienes que avivar, ¿qué cosa? La llamita, ese fueguito que tienes en tu espíritu, ese fueguito que está ardiendo en tu corazón para recibir por fe la gracia que tiene Dios para ti en cualquier situación que tú tienes que recibir de Él para atravesar. Porque en el mundo tú no eres un ser humano natural como todos los demás. Sí, tienes un cuerpo natural y una mente que tienes que renovar, porque tu mente está natural, está mirando todo lo que se ve, todo lo que se siente, está sintiendo, está pensando pensamientos a veces que ni son tuyos, está tomando pensamientos que vienen del lado del enemigo, o está tu mente escuchando noticias que te traen temor. Y lo que el apóstol está diciéndole a todos los ministros, no él, el Espíritu Santo que lo usó hoy, es que avives el fuego del don que tienes tú en tu corazón, un don de fe y un don de amor, que es un regalo de Dios, más los dones carisma que te ha dado Dios a ti, para que tú con tu carisma, con tu carácter, con tu manera de ser, puedas hacer cosas
para ayudar a los otros a ser edificados o a conocer al Señor. Para eso estás tú en una iglesia, para eso estás tú. Y cuando hay un llamado en tu vida y un ministro, o cuando oran por ti, un pastor, para impartir algo en tu vida, tú recibes un avivamiento de lo que hay ya en ti. Está solamente el pastor avivando, o la persona que pone mano, el fuego del don de Dios que está en ti, para que siga ardiendo en ti ese don lleno de gracia, que es un fuego interior que está en uno, que Dios quiere sacar hacia afuera, porque quiere sacar con ese fuego, estar tocando las vidas de otro con el fuego de Dios, que es un fuego que purifica, que es un fuego que saca como refinado como oro tu fe. Entonces, y el amor que está en ti, que es lo que está trabajando siempre el Espíritu Santo en tu corazón. Y el versículo 7 dice, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía o de timidez. Esto le está diciendo a este joven Timoteo y a muchos que son jóvenes en el ministerio. El Señor nos está diciendo siempre, o algunos que se sientan intimidados, o por la edad, o por el sexo, por lo que sea, porque es mujer, porque es hombre, porque es muy joven, porque es muy viejo, no importa. Eso no tienes que permitir tú, porque Dios no te ha dado ese espíritu de cobardía, ese espíritu de avergonzado, ese espíritu de timidez. Dios no avergüenza a nadie. Lo que da Dios siempre es para poder ayudar a otro con el don que tienes tú, y tú lo entregas por el Espíritu de Dios, porque entregas lo que tu espíritu recibe. Tú llenas esa fuente de tu corazón con las palabras de Dios, para que de tu espíritu hacia afuera fluyan ríos de aguas vivas, dijo el Señor. Fluye hacia afuera de ti lo que tú pones en tu corazón, pero para eso tienes que estar llenito, encendido de Dios. Y el Espíritu que te dio Dios es de poder, que es el Espíritu Santo, vimos el domingo, el amor, que es la ley real de Dios, y el Espíritu, ¿de qué otra cosa? Dominio propio. Y ese dominio propio es un espíritu de autocontrol. Yo no tengo por qué dejar que mis emociones me dominen. Ay, que no soporto esto, que no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Tengo la unción del Santo. Amén. Entonces, ¿qué nos quiere decir hoy el Señor para entrar al avivamiento y avivarnos nosotros para vivir avivados en estos días que tenemos que vivir? El domingo nos habló algo el Señor, pero hoy día quiere hablar y dar una cosa que me volvió a decir, es recibir. Vamos a repasar lo que nos dijo el domingo en Romanos 15 y vamos a leer del 5 al 7. Vayan a Romanos 15, los de la casa y mis hermanos acá están buscando Romanos 15. Y vamos a ver el versículo 5. 15, 5. Amén. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y el versículo 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el 7, Cristóbal. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para la gloria de Dios. Recibíos también unos a otros, como Cristo te recibió. ¿Cómo te recibió Cristo a ti? No vas a ir ahí porque lo vimos el domingo. Romanos 5:8, pues más las notas de la Escritura. Romanos 5:8, verlo después en tu casa, pero yo te voy a decir aquí, siendo aún pecador, Amén. Cristo murió por ti. ¿Qué hizo cuando Cristo? ¿Cómo te recibió? ¿Cómo Dios muestra su amor por ti? ¿Cómo te muestra Dios el amor por mí? ¿Cómo nos muestra el amor el Señor? ¿Cómo? ¿En qué te lo muestra el Señor? Dios nos muestra a nosotros en qué cosa su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Cuando tú estabas perdido en tus delitos y pecados, Él murió por ti. Y tú vivías en ese tiempo llevado por la corriente del mundo. El mundo te llevaba, tú pensabas lo que se te venía a la cabeza, lo hablabas.
soltabas cualquier palabra, no te importaba, decías cualquier brutalidad, pero tú sabías muy bien, algo te estaba llamando a cambiar. Tú no estabas bien, estabas yendo en situaciones y situaciones de pura cosa carnal, andabas en la carne y eras guiado por las cosas de la carne, pero cuando llegó el día que tú naciste de nuevo, Él te dio un espíritu nuevo a ti, cuando tú recibiste a Jesucristo. Tú moriste con Él, fuiste sepultado con Él y resucitaste con Él para Dios. Eso es tu nuevo nacimiento. Tú estás sentado ahora a la diestra del Padre, reinando con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo te dice en eso? ¿Cómo te muestra el amor Dios a ti? ¿Cómo te recibió Dios a ti? ¿Cómo lo hizo? Siendo aún pecador, Cristo murió por ti. Él no hace acepción de personas. Nunca el Señor hace acepción de personas. Nosotros, cuando vemos a alguien que está mal, eliminémoslo, ¿ya? Los terroristas, que matémoslo a todos. Pero el Señor dice otra cosa. No, el terrorismo es del diablo, pero Él ama al terrorista. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Orar por arrepentimiento de esa gente. No decir hoy que se eliminen todos. Nosotros queremos eliminar todo, pero Dios está viendo seres humanos que Él no quiere llevar al infierno, que se están entregando al enemigo. Pero la iglesia está en la tierra para predicar el evangelio de Jesucristo a toda la creación. Cristo murió por ellos, como murió por los chinos que dicen que echaron a andar una pandemia, murió por todas las personas que tú quieres reaccionar de una manera que no está bien. En Lucas dice el Señor, cuando los discípulos, no voy a ir ahí, se los voy a contar yo, cuando los discípulos andaban con Jesús y Él ya tenía su rostro puesto para ir a Jerusalén, porque ya iba a la cruz, sabía que iba a ir, ya estaba preparado Él para entregarse como sacrificio y tiene que pasar por Samaria ya para ir, y le dice a los discípulos que vayan a ver un lugar para ellos, y los samaritanos no lo recibieron porque vieron que su rostro era como para ir a Jerusalén. Entonces, como ellos tenían problemas con ellos, los samaritanos con los judíos, no quisieron darle una entrada, y los discípulos le dicen, enviémosle el fuego del cielo, como lo hizo Elías. Y Elías fue el que hizo esto, por si acaso. Lo vamos a ver después si Dios quiere. Pero eso fue con un rey malo, Acab, que tenía hijos que lo sucedieron, y el rey que estaba en ese momento era uno de los hijos de Acab, y estaba haciendo pura maldad, pura maldad. Y viene este rey, se enfermó, porque cuando estaba sentado arriba y se cayó, se quebró, y estaba mal, enfermo. Entonces manda a buscar a una persona del lugar donde estaban, de Baal, de un dios no de los judíos, del dios de los perversos. Manda a buscar para que le lleven a ellos, a él a sanar allá. Y el profeta escucha, y como él era rey de Israel, le manda a decir a ese rey, ¿por qué tú estás yendo a los enemigos a que te sanen y no vienes a lo que el Dios de Israel puede hacer por ti? Yo estoy parafraseando, pero esa es la historia. Y este rey manda a buscar. ¿Quién está diciendo eso? Se lo dijo a uno de los siervos del rey. Y el siervo del rey le cuenta al rey, y el rey dice, vayan a buscar a ese hombre, ese es el profeta, que andaba vestido con pelo de camello, y andaba como se vestían esos profetas en ese tiempo. Y él vivía por ahí, en los desiertos. Él andaba por todos lados. Y vayan a buscarlo. Y lo manda un pelotón de soldados con uno a cargo. Y lo va a buscar. Y cuando lo van a buscar, él dice, yo voy a mostrar quién es mi Dios. Y pide fuego del cielo y cae, ¡pum!, todo el pelotón de los soldados con el otro muerto. Y el rey manda otro pelotón más, con otro soldado a cargo. Y llegan donde el profeta, y de nuevo el profeta ahora, fuego del cielo, ¡pum!, porque el profeta sabía que lo venían a buscar para sacrificarlo a él, y él tenía que cumplir su propósito. Y después manda un tercero grupo de soldados, el profeta,
el rey Acab, ese descendiente, no se llamaba así, tenía un nombre raro, manda también un grupo de gente, de soldados, con uno a cargo. Y el profeta, cuando llega el soldado ante el profeta, el que iba a cargo, se tira de rodillas y se humilla y le dice: ten misericordia de este hombre. Él reconocía que él tenía el poder. Cada vez que alguien reconoce a Dios en una persona, tú no puedes decir: manda, castígalo Dios, porque esa persona está viniendo al arrepentimiento, y los perdona. Y ellos, el rey no se arrepintió y murió. Murió porque, dile al rey, porque no se arrepintió, él muere. Y murió. Porque así era la cosa en ese tiempo. No obedecían, pum. Y ese rey estaba haciendo cosas mezclando lo que venía, la sangre que venía iba a venir Cristo Jesús, con un pueblo que ofrecía sacrificios de bebé. ¿Te das cuenta tú que todas las cosas son sombras de lo que estamos viviendo ahora? Pero ahora nosotros tenemos por gracia un pacto tanto mejor. Entonces los discípulos le dicen al Señor, como Elías mandó fuego, como esa historia que les conté, que no es el momento que la veamos, manda fuego, Jesús. Hagamos desaparecer a los samaritanos. Y Jesús le dice: ustedes no saben de qué espíritu son. ¿De qué espíritu eres tú? Del espíritu de Dios, del espíritu de Cristo, del espíritu del ungido. Tú siempre quieres vida, vida nada más, no muerte, no destrucción, tú quieres vida. Entonces, Romanos 15, 5 al 7, vemos que el Señor nos muestra cómo debemos amarnos nosotros, cómo debemos amarnos unos a otros, darnos siempre la bienvenida, recibirnos en el corazón uno al otro, dice el versículo 7. Y lo va a leer de nuevo la Tere, Romanos 15, 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. La aceptación mutua en la iglesia, entre hermanos, es muy importante en este tiempo. Ese es el camino que conduce a la unidad. Aceptarse mutuamente, amarse, ayudarse. Porque ese camino que conduce a la unidad, que es recibirse uno al otro, para gloria y alabanza de Dios, es el orden que quiere hacer en la familia el Señor. No solo la familia de la iglesia, sino en tu hogar. Si tú en tu iglesia muestras desorden, tu familia la quiere ordenar Dios. Y quiere ordenarla con esa iglesia a la que tú tienes que, a tus hermanos, como parte del cuerpo, aprender a recibir. El orden familiar de un matrimonio, de papá, mamá, de hijos, familia, todo lo que es el entorno de una familia, para Dios es muy importante. La iglesia es la novia de Cristo. Y cuando muchas veces los pastores usamos estas escrituras de Romanos 15 para cuando se celebra una ceremonia de matrimonio, recibíos unos a otros, muy importante en el matrimonio. Y vamos a ver cómo es la novia de Cristo, la iglesia, en Efesios 5, vayan a Efesios 5, y vamos a leer del 23 al 27. Romanos 5, Efesios 5 del 23 al 27. Lea el 23, Tere. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Es cabeza quién? ¿El marido de quién? De la esposa, ¿ya? El hombre no es cabeza porque es hombre, es cabeza porque es marido. El hecho de que sea hombre no lo hace cabeza en una iglesia. En una iglesia, las personas que están en la iglesia
se sujetan unos a otros, no porque sean hombres o mujeres, sujetados unos a otros en el temor del Señor, dice la palabra del Señor. Yo me sujeto en la iglesia a un hermano, a una hermana, cuando veo que el Espíritu Santo está usándolo, o me acerco y me dice, quiero orar por ti, o es una hermana que es mi amigo, lo que sea. Pero esa parte tuya es honrar, recibir, aprender a recibirse. Tú tienes el Espíritu de Dios en ti y tú sabes muy bien qué recibir y qué no recibir de los demás. No vas a recibir insultos ni vas a recibir rechazo, pero tenemos que aprender, como el Señor nos está enseñando, a amarnos unos a otros, como Cristo a la iglesia, perdonándote. Si alguien te hizo algo, perdónalo, de inmediato perdona. Si alguien te hizo alguna cosa, si te insultó, si te dijo una palabra que te dolió, perdónalo. Nosotros tenemos que aprender a recibirnos. ¿Cómo te recibe Cristo? Perdonándote. Te está perdonando todo el tiempo. Así tienes que recibir tú a tus hermanos. Entonces, la cabeza de la iglesia no son los varones, es Cristo, el Señor, el ungido y su unción. Cristo Jesús, Él es la cabeza. Y en la iglesia local tiene un pastor, tiene personas que están sirviendo dentro de la iglesia, hay evangelistas, hay diferentes dones que tiene el Señor en el ministerio quíntuple, y hay gente que ayuda. Son todos ministerios puestos por el Señor en la iglesia. Pero en la casa, el hombre es la cabeza de la mujer. Y cuando ellos van a la iglesia, la esposa va con su esposo, a esa parte le está hablando el Señor a la mujer como esposa. A mí me ayudó mucho eso para poder ministrar, porque yo no lo sabía. Y Kenneth Hagin hizo una enseñanza muy buena sobre la mujer en el ministerio. Así que esa parte a mí me da total confianza, que yo estoy sujeta al cuerpo de Cristo, estoy sujeta a un pastor y trabajo con varones, con mujeres, no me impongo sobre nadie, solamente tengo algo para entregar, la palabra de Dios, mi oración, y cuando alguien me recibe algún consejo que me pida, lo que puedo darle del Señor. Amén. Así que el versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Las casadas. ¿Cuántas mujeres casadas tienen su marido? En su casa, él es la cabeza. Ahora, como Cristo, usted se sujeta a Cristo en el marido, ¿no es cierto? Si el marido le está diciendo algo que va contrario a lo que es Cristo, usted lo ama y le dice, ¿sabes, amado? Por ejemplo, a mí me tocó una experiencia en que maltrataba a la esposa el marido, ¿ya? Y no la dejaba ir a la iglesia. Y esa niña me preguntó a mí qué tenía que hacer ella. Yo le dije, en amor dile a tu esposo que tú lo amas tanto a él, que tú quieres ir a la iglesia porque la iglesia te ayuda a recibir palabra para ser una mejor mujer. Le dijo, al poco tiempo vino él a la iglesia, porque ella supo decirle, no se levantó contraria, sino que le dijo, mira mi amor, esto me ayuda a mí, yo voy a la iglesia porque recibo fuerza para poder ayudarte y ser tu esposa cada vez mejor. Y eso le cambió el corazón a él. Entonces hay que saber cómo recibirse uno al otro. Y luego el versículo 25, Amén. le habla al varón. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó por ella. Amén. Cuando un hombre ama a una mujer, se entrega por ella. Y el versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. ¿Cómo la santifica a su esposa? No la trata de vieja fea, no la trata de guatona, no la trata con palabras duras, no la trata que tú aquí, que tú allá y después va a la iglesia. No, en la casa su esposa, ¿cómo la llama? ¿Cómo te llama a ti el Señor, hijo, amado? Llámala con nombres que la van a levantar a ella.
Si ella es alguien que es torpe, no le diga que es torpe. Dile, cada vez estás mejor. Busca palabras para bendecirla, no la apoques. ¿Por qué se lo dice al hombre? Porque muchas veces el hombre es duro con la mujer. Entonces le está diciendo el Señor al hombre, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Cómo la ama? Se da por ella y dice, para santificarla, ¿cómo? Con palabra, con la palabra. ¿Qué palabra te da Dios para decirle a tu esposa? Busca alguna. Él te va a decir. Empieza a llamarla con nombres que la van a levantar. Y dice la palabra el 27 ahora. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Por qué crees que el Señor usa el matrimonio para demostrar la relación que tiene Él con su iglesia? Porque el matrimonio lo constituyó el Señor para bendición Amén. de un hombre y una mujer. No es fácil en este mundo el matrimonio, es muy difícil tener una relación en que los dos se están edificando constantemente, es un trabajo constante. Pero aquí, para que Él pueda presentar a su iglesia a sí mismo como una iglesia gloriosa. Entonces el orden familiar, tú recibiste a Jesús en tu corazón, así Él te había recibido a ti ya, te había llamado, te había escogido. Él es tu Salvador y entraste por esa palabra, te recibo como mi Salvador personal. Recibo el sacrificio de la cruz por mis pecados, Señor. Tú me salvaste de la muerte eterna por ese sacrificio. Creo que lo hiciste por mí. Eres mi Salvador personal. Tú entras ahí al reino de los cielos. El Salvador, el pastor Mark está haciendo una enseñanza muy buena para los que hablan inglés. Él habla del Salvador y del Señor. Y dice, la manera de entrar es por la salvación que tú recibes, entras al reino. Pero luego, tú confiesas que Jesús es el Señor. Romanos 10:9. ¿Puedes leerlo, por favor? Amén. Léelo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confiesas con tu boca, ¿qué cosa? Que Jesús Pues el Señor. es el Señor. Eso es la manera de vivir en el reino. La puerta se abrió porque Él te abrió el Salvador, ya eres salvo, dijo el pastor Mark el otro día. Es la entrada al reino, pero luego, ¿cómo vives tú en el reino exitoso, con un buen matrimonio, con una familia ordenada, con tu casa bien, cuando tú sigues al Señor? ¿Qué es la palabra Señor? Kurios, en griego, quiere decir el dueño de tu vida. Cuando tú haces a Jesucristo el dueño de tu vida y tú lo sigues a Él, porque Él dijo, mis ovejas escuchan mi voz y la siguen, la voz del extraño no seguirán. Cuando tú sigues al Señor y no te apuras en hablar palabras que ofendan, palabras que pueden ser vanas, ¿a quién diriges las palabras que hablas tú? ¿Al aire? ¿O sueltas palabras como el mundo, vanas? ¿Cómo preparas un avivamiento? Cuidando la boca, declarando siempre, Jesús es mi Señor. Cuando dices eso, ¿cómo puedo vivir yo mi vida bien hoy? Declarando que Jesús es mi Señor. Y si soy tu Señor, te dice Él, tengo algo que decir en la manera que vas a responder. Tengo algo que decir en la manera que te vas a comportar. Tengo algo que decir si tú me consideras Señor en todo lo que atañe tu vida. Porque quiero que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para mi venida, dice el Señor. Entonces el Señor es tu dueño. Escoge siempre escucharlo a Él antes de hablar. Él nos ha hablado mucho como iglesia, eso.
diciendo cómo debes vivir en el reino cuando tú escuchas al Señor agradecido de esta gran salvación que tienes tú, de entender que tu boca tiene un lugar importante. Si al matrimonio le está hablando el Señor, que busque las palabras que van a alabar a la otra persona, no que la van a ensuciar, no que le vas a tirar basura, no que la vas a tirar a un hoyo, sino que tú la vas a edificar, la vas a levantar. Si tiene cosas feas, tú la vas a lavar con palabras de amor, con las palabras de vida. ¿Por qué? Porque ser agradecidos de Dios es reconocer cómo vivió Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Sí. Y vamos a leerlo rapidito para poder terminar. Amén. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracias en cuanto, Por todo. en todo. Diga conmigo en, En todo. no dije en todo. Diga conmigo en, es diferente. Diga, es diferente. Es diferente. Diga en, es diferente. Es diferente. A por. Sí, amén. Yo doy gracias en todo. En todo. Sí. Yo no doy gracias por todo. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué dice Dios que des gracias en todo? Hay que saber separar las cosas, porque en todo, Dios tiene para ti un escape, una salida. Amén. Cuando yo vivo por fe, yo llamo las cosas que no son como si fuesen. Yo hablo las cosas más altas, porque tú no conoces los pensamientos de Dios. Si estás en Cristo, si Jesucristo es tu Señor, si estás siguiendo la voz del Señor y no la voz del extraño, si tú, hermano amado, dijiste, eres mi Señor, Él tiene algo que decirte antes de hablar tú. No hables por el conocimiento envanecido. No hables por todo eso que tienes tú. Espera que hable yo, dice Jesús. Espera que hable yo. Te demandé mi espíritu. Te di mi espíritu que está en ti para que tú puedas decir algo que yo puedo ver y no tú en esa persona. Puede ser algo que tú no entiendas. Supe de un hermano que Dios le dijo, anda y siéntate al lado de la cama de un hermano que estaba en el hospital enfermo y no digas nada. Siéntate ahí y quédate sentado el rato que te voy a decir. Y lo hizo. Dice que fue todos los días al hospital y se sentaba un rato al lado de la cama y no decía nada, porque no le decía nada el Señor. Después que cumplió los días, a los pocos días el hermano salió. Él obedeció. Obedecer al Señor. Él no supo, no tienes por qué saber tú, pero él obedeció al Señor. El otro día el Señor me dijo que hiciera fuera la reunión y después me di cuenta, me dijo, hay unos jóvenes que escucharon la palabra de Dios y la palabra de Dios corre y es glorificada cuando se entrega por el Espíritu de Dios. Dios sabe cómo hacer llegar palabras cuando tú pasas orando por afuera de casa. Dios sabe cómo moverse a través tuyo. Así lo aprendí yo en mi iglesia en Canadá. Nosotros salíamos a orar en las calles, salíamos a orar, a veces golpeábamos una puerta y pedíamos al Espíritu Santo una palabra. Así llegó mi pastor de Vancouver a Oakville. Golpeó la puerta de una casa, entregó un tratado a una mujer que estaba de rodillas, que se quería suicidar. Hermano, Dios es sobrenatural. Tú tienes un reino sobrenatural. Amén. No trates de hacer todo con tus emociones. No trates de hacer todo almático. Empieza a orar en el Espíritu. Empieza a preparar el avivamiento. ¿Por qué dar gracias en todo? Porque Él siempre tiene una salida en todo. Yo no doy gracias por el COVID, pero doy gracias porque en el COVID Dios tiene una salida. Yo no doy gracias por la violencia, pero yo doy gracias
que en esa situación de violencia Dios tiene una salida. Amén. Y yo soy parte de su iglesia y Él tiene una manera y me va a mostrar qué hacer yo, qué hacer tú, que nos está llamando a hacer, a orar, a interceder, a pedir por esa gente que tú estás escuchando que está mal. En este momento no podemos hacer mucho porque estamos encerrados, pero tenemos boca, usémosla, dando gracias. Al leer los 4 evangelios, tú te das cuenta cómo vivió Jesús, dando gracias siempre. Amén. ¿Por qué dio gracias, Señor? El Señor. Él dio gracias en una instancia cuando fue donde Lázaro, que estaba muerto. ¿Qué hizo Jesús en esa instancia? Amén. En el capítulo 11 de de Juan 11. Amén, Señor. ¿Se acuerda cuando Él llegó? Él llegó, se atrasó en llegar allá, pero fue. Fue Jesús, ¿cuándo? Cuando el Padre, porque Jesús escuchaba a su Padre. Él no se movía a soltar palabras vanas. Jesús nunca soltó una palabra vana. ¿Quién es el que debes imitar tú? A Jesús. Amén. Todo lo que ves en la palabra, cuando lees su palabra, por eso estamos leyéndola. Él nunca, nunca hizo ninguna cosa sin dar gracias a su Padre. Frente a la enfermedad o la muerte, ¿qué hizo Jesús? Enfrentó la situación como le dijo el Padre que lo hiciera, pero primero Él dio gracias. En Juan 11, Él no iba a ninguna otra cosa que a resucitar a Lázaro, pero a sus discípulos les habló el idioma del reino. Les dijo, está durmiendo. No entendieron. Estaban tan mal ellos que incluso pensó el Tomás, vamos a ir a morir con él entonces para allá. No entendían nada. Y cuando llegan allá, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace Jesús? Ora. En el versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Qué hizo Jesús? Antes de decir la palabra, te doy gracias, porque sé que me has oído. ¿Por qué sabía el Señor que su Padre lo había oído? Porque Él hacía siempre su voluntad. Amén. ¿Quién es el Señor de tu vida? Jesús. ¿Qué voluntad es la que quiero hacer yo? La de Él. ¿Y qué es lo que leímos para cerrar esto? Primera de Tesalonicenses 5:18. Léelo. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracias en todo. No. Da gracias en todo. ¿En qué? En todo, pero no por todo. ¿Por qué dio gracias Jesús? ¿Porque Lázaro estaba muerto? No. Porque tú me oíste, Padre. Amén. ¿Y por qué damos gracias? Porque es la voluntad de Dios. Da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Para ti en Cristo Jesús. Amén. Léelo, Tere. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Digamos juntos. Daré gracias en todo Daré gracias en todo, antes de hablar, Antes de hablar, porque esta es la voluntad porque esta es la voluntad de Dios de Dios. de Dios. para mí, Para para mí, mí, que estoy en Que Cristo estoy- Jesús. que estoy estoy en en Cristo Cristo Jesús. Jesús. Si tú estás en Él y Él es tu Señor, Él no ha cambiado. Amén. Él quiere hacer en ti lo mismo que ha hecho siempre. Da gracias porque el Padre te escuchó. ¿Por qué? Porque tú propusiste en tu corazón
hacer su voluntad. La voluntad de Dios es que tú hables palabras recibiendo a otro. ¿Cómo recibo a otro? Dando gracias por su vida. Porque en ese momento, como Pedro fue usado por el Espíritu de Dios para decirle a Jesús que él era el Cristo, y luego fue usado por el diablo para decirle, no vayas a la cruz, por favor. Y Jesús dijo, ponte detrás de mí, Satanás. No le dijo a Pedro, Satanás, le dijo al que estaba hablando, usando la mente de Pedro para ir en contra de lo que él tenía que hacer. Jesús siempre habló la verdad en amor, porque lo que corrige Dios te parece a ti pesado, pero no es así. Él tiene algo al otro lado, de lo que tú no ves. Demos gracias al Señor, porque en esta pandemia nosotros atravesamos a un avivamiento. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Esa es tu voluntad, Señor. Gracias. Y eso vamos a declarar. En el nombre de Jesús, bendecimos sus vidas y entiendan que sus palabras tienen tanto poder que pueden lavar a otro, en el caso de un esposo, a su esposa. Porque sí, hay cosas que ella tiene que cambiar. No sé por qué me hace decirte. Hay cosas que tiene que cambiar, pero tú las vas a cambiar lavándola a ella con palabras de amor que te va a dar a ti Dios, dando gracias por ella, primero que nada, y luego hablando lo que quiere el Señor. Amén. Restauración y orden en lo que está haciendo en el hogar el Señor. Si tú eres una mujer que está a cargo de tu casa, tú tienes ahí el sacerdocio de ese hogar. Y tú puedes hablarle a tu familia, a tus hijos igual, palabras que los van a limpiar, que los van a lavar. En el nombre de Jesús, hasta que nos veamos.